¿Qué tal mis amigos de Chava Apps? En este video les voy a mostrar cómo pondremos camuflajear archivos, files. ¿Para qué nos sirve esto? Pues si nosotros tenemos algunos archivos que no queramos que nadie más los pueda interceptar, si los mandamos por correo, por una memoria USB, lo único que vamos a hacer es cambiarle la extensión a dichos archivos para camuflajearlos. Uno de video lo podemos cambiar a MP3, un archivo RAR lo podemos cambiar a MP3 y de MP3 a RAR, o alguna otra extensión que pueda pasar desapercibida y nadie más lo pueda ver. Si lo cambiamos un archivo de video a audio, que al querer reproducirlo pues marque error y que la gente piense que está corrompido y pues no le va a servir de nada y no lo va a poder ver. O un archivo texto, cambiarlo a un archivo RAR que lo quiere descomprimir y lo mismo le va a marcar este error y no lo va a poder descomprimir pensando que es un archivo RAR, pero en realidad es un archivo TXT o un documento Word o una presentación en PowerPoint o Excel. Entonces para esta prueba vamos a utilizar dos archivos. Uno va a ser de video, es original video con su extensión MP4 y con otro con un archivo comprimido con extensión RAR. Si no sabes, bueno, para poder hacer esto necesitamos tener habilitada la función de poder ver las extensiones en Windows. Este es Windows 10, también funciona para el 11 y los otros Windows también. Nomás que para poder ver estas extensiones hay que habilitarlas. Por defecto Windows las esconde, pues para que nadie le pueda modificar. Pero vamos a utilizar y a iniciar con el video. Y vamos a iniciar cambiando la extensión al archivo RAR. Y le damos doble clic, pero lento con nuestro mouse para que nos dé la opción de cambiar el nombre. Si lo hacemos rápido, pues se va a intentar abrir o reproducir según sea el tipo de archivo. Le presionamos una vez, luego le hacemos otro. Y no le cambiamos el nombre, si gusta se lo cambian, pero no es irrelevante para este ejemplo. Nos vamos a la extensión, su extensión original es RAR, y yo se la voy a cambiar a un archivo que sea de Windows. DLL me lanza la advertencia que puede ser inservible después de cambiar la extensión, y yo le pongo sí. Y como ustedes pueden ver, es como un archivo de esos que vienen cuando instalamos drivers, controladores. Entonces nadie lo va a sospechar. Ahora me voy aquí en el del video y hago lo mismo. La extensión es MP4 porque es un archivo de video, y yo se la voy a cambiar a TXT, un archivo de texto, y ya me lanza igual la misma advertencia, y presionamos aceptar y ya me lo ha cambiado a un archivo de texto. Por alguna razón ahorita me lo sigue marcando como video aunque tenga la extensión, pero vamos a hacer otra, la cambiamos de extensión. Para que vean que funciona, vamos a ponerle uno de música, estaría bien. Vamos a ponerle MP3 y lo vamos a intentar reproducir. Me marca la misma advertencia y lo intento reproducir y pues no se mueve nada. Entonces la persona que quiere escuchar, pues va a pensar que está corrompido. Miren, le pongo play y me sucede lo mismo. No inicia porque no es un archivo estándar de audio MP3. Lo vuelvo a intentar y me abre ya todo el reproductor de media y no avanza. Entonces vamos a cambiársela ahora a una extensión RAR. Vamos a camuflajearlo como si fuera un archivo RAR. Ponemos aceptar o así. Y ya me lo cambió como si fuera un RAR. Ahora lo voy a intentar descomprimir. Ya pueden ver que va a marcar error. ¿Por qué? Porque pues no es un archivo estándar de RAR. Y así la gente va a pensar que está corrompido y pues ya no lo va a intentar. Entonces así es como podemos camuflajear nuestros archivos, nuestros files sensitivos que tengamos información y que no queremos que nadie más pueda ver. Si los mandamos por un correo, y claro, ya nomás le avisamos a la otra persona que le cambie la extensión y ya se regresa a su formato original. Miren, lo regresamos a RAR y ahí está.
y que en el otro lo regresamos a MP4 y ya va a ser un video y hasta nos va a enseñar ahí el recuadro que es video. Lo regresamos nos da la misma advertencia, le ponemos que sí y ya nos muestra ahí el recuadro en pequeñito que es video. Pues hasta aquí con el video, espero les sea de mucha utilidad. Regálame tu like, tu suscripción y comparte para que cada día hacemos más en esta comunidad de Chava Apps. Y hasta pronto, mis amigos.